Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta propuesta de Noticias Paraguay. Como cada miércoles nos encontramos con ustedes para poner bajo la lupa temas de interés, por supuesto. En un ratito desarrollamos los temas, presentamos a nuestros invitados. Quiero presentar, como siempre, a mis compañeros. Alfredo Boxia, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Estar acá. Señor Riquelme, ¿cómo está usted? Bien, señor Báez Parzajuk, muy buenas noches, mi respeto a los televidentes. En el mismo lugar en donde está sentado en estos momentos el doctor Boxia, estuvo la semana pasada, hace exactamente 8 días, un firme Albino Ferrer. Firme sobre todo cuando se le preguntaba si iba a renunciar ante la situación que se generaba en torno a movilizaciones y protestas y algunas dudas y desconfianzas a su administración. Parecía firme. Bueno. Estaba tranquilo, Estaba tranquilo, convencido de que no había moros en la costa. Causó un poco de gracia cuando pidió un poquitito más de tiempo y estaba como intendente hace 12 años, pero era la descripción de una ciudad sin mayores problemas excepto ciertos baches. Claro, pero que él mismo había dicho también, parece una ciudad bombardeada. Pero tiene que ver por los trabajos, dicen que después de 50 años se empezaron a hacer y relacionados a desagüe, todas estas... Y con seguridad sobre su mayoría en la Junta, y cuando le hablamos de las manifestaciones dijo que eran poquísimos. Sí, incluso dijo que muchos de ellos eran integrantes de alguna barra brava. Exacto. Así es. Eso dijo Albino. Y en una semana, más ¿cómo cambiaron las cosas, Carlos? Y hoy intendente tiene San Lorenzo tiene nuevo intendente. Recibí a Quiñones, un abdista que fue 2 veces presidente de la Junta Municipal de San Lorenzo. Pero acá hay una cuestión. Ferrer presentó la renuncia ante los miembros de la Junta Municipal. Sí. No como Sandra Macleo, que había presentado ante el Tribunal Superior, ante la Cámara de Diputados y creo que también ante los miembros de la Junta Municipal. Sí. Pero ya se había pedido desde la Justicia Electoral de Elecciones. En su momento. Creo que horas después o 24 horas después de la renuncia que había presentado Sandra Macleo. Pero la condición es que tenés que presentar tu renuncia ante la Junta Municipal y si la Junta Municipal acepta la renuncia, ahí es otra la cuestión. Es otro el mecanismo, no hay elecciones. Conste no hay que el otro día cuando hablamos con el director de registro de la Justicia Electoral, el doctor Salas, él se ratificó en esa postura de la Justicia Electoral de que no tienen ellos necesidad de esperar la resolución de la Junta. Sí. Eso dijo. Pero en este caso no hay hace elecciones. una semana. No hay elecciones. No, en este caso no. Porque ya estamos a ver un año y piquito nada más de... Exacto. 11-1 fue hoy la decisión por la aceptación de la renuncia de Ferrer. Por un lado, hay como un arreglo allí, le perdonan, no lo destituyen, digamos. Pero por otro lado hay una fuertísima presión para que revean la no intervención de la Contraloría en la Municipalidad de San Lorenzo, que había sido planteada por el intendente Ferrer. El otro día también el mismo Ferrer había dicho, Andrés, que él estaba pensando en esa posibilidad, porque hoy es diferente la Contraloría y hasta el Contralor con relación a la anterior administración de la Contraloría y el anterior Contralor. Pero tampoco hizo eso durante todos estos días. Acá hay un emplazamiento de creo que 48 horas al nuevo intendente de San Lorenzo, al señor Quiñones, que dieron los manifestantes. Sí. ¿Cuál es el propósito? Que dejen sin efecto el amparo constitucional por el cual la Contraloría General de la República no puede intervenir la comuna. Se dirigieron al nuevo intendente y a los miembros de la Junta Municipal. Tras sitiar durante varios minutos la Junta Municipal, los ediles pidieron a los manifestantes elegir entre ellos a 10 personas, a 10 representantes para dialogar y buscar una salida pacífica a la protesta ciudadana. ¿Saben cómo se llama el grupo que se manifiesta ahí? Checueray. Checueray. Esa es una situación jurídica, Andrés, bastante anómala, hasta diría irregular, diría yo, que más de 100 instituciones públicas hayan presentado amparos constitucionales. La última es la Fiscalía General. Empezando por la Corte Suprema. No, la misma Corte Suprema que ya viene desde hace bastante tiempo, pero ahora para sorprender hace poco, y pasó así como si nada, sin ninguna reacción,
de la fiscal general del Estado, Sí. ella hizo la misma cosa que criticó y cuestionó en Sí, otro momento. e incluso en las redes sociales pasaron sus discursos de... En cuando todas estaba partes, en rindiendo las para redes el cargo. sociales, en los medios, en todos los 2015 sitios. era que ella se había Y ahora que la manifestado. Corte Suprema de Justicia va a elegir nuevas autoridades, sería bueno intentar comprometerlos a levantar este tipo de medidas que no hacen nada bien a la transparencia de las instituciones públicas. Realmente, y sería un acto de transparencia dentro del caos que es hoy San Lorenzo, que el nuevo intendente se avenga a poder aceptar la intervención, porque el amparo realmente ya lo tienen, ¿verdad? Tendría el camino de desistir del amparo es más largo que el de invitarle a la Contraloría que venga a hacer su trabajo directamente, ¿verdad? Pero puede invitarla así directamente. Pero claro, porque él es titular de un derecho y él puede renunciar a ese derecho en cualquier momento. Y aquel amparo era para Ferrer únicamente. No, era para la municipalidad de San Lorenzo, pero es decir, vos tenés un amparo, pero vos podés acceder a que ocurra lo que pediste que la justicia te ampare, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos tenés el derecho de que no ocurra, pero si vos cambiás de opinión y querés que ocurra, te avenís. Y es el camino más rápido, ¿verdad? Ahora, estuvo también con nosotros la semana pasada Neri Quiñones. Y él dice, según estuve leyendo... Que votó- no es, hay que aclarar a la audiencia, no es Alcibiades Quiñones. No es Alcibiades Quiñones, porque por lo menos 2 Quiñones ahí hoy estaban en la Junta Sí. Municipal. Neri Quiñones es el que le venía denunciando permanentemente y vino acá. Incluso Ferrer estuvo sentado en uno de estos sitios. No quisieron estar juntos. No quisieron estar juntos. En realidad no quiso estar junto Ferrer. Ferrer. Pero Neri Quiñones se fue y votó hoy por la destitución de Ferrer. O sea, por aceptar la renuncia. Sí. Perdón, por aceptar la renuncia. Lo que pasa es que iba a perder si no lo hacía. Si Andrés está contando que terminó 11-1, 11-1. Iba a ser 11-2 probablemente, ¿verdad? Pero dice, por lo que estuve leyendo, Quiñones manifestó en un momento que él votó con esa condición, por aceptar la renuncia, de que se pida a la Contraloría, al Tribunal de Cuentas o a la Junta Municipal que deje sin efecto esa acción a la que había recurrido Ferrer. Bueno, se va después de 12 años creo que de administración. 12 años de administración. Es mucho tiempo para una ciudad que en ese tiempo no experimentó grandes cambios, al contrario, acrecentó todos sus dramas. El problema del mantenimiento de las calles, el problema del tránsito, en su momento no se avino al Metrobús, es decir, una serie de cosas que le mantuvieron a San Lorenzo en un atraso que a todas luces es muy notorio delante de las demás municipalidades que circundan Asunción. Todas de alguna manera tuvieron algún avance, pero San Lorenzo no, San Lorenzo se quedó y hace poco, ¿te acordás, Carlos? Hubo una votación de cuál es la ciudad más fea. Sí, Luis la Farid lo había menos planteado en las atractiva. redes sociales. Y salió ¿verdad? San Lorenzo a lo largo de todo el país, ¿verdad? Bueno, menudo desafío lo que tiene el nuevo intendente en estos 2 años, un poquitito más de 2 años, que va a ejercer el cargo. O poco menos de 2 años. A ver, Porque en 2020. diciembre... En noviembre suelen ser las elecciones Noviembre, Sí, municipales. pero asume en diciembre y ya es menos de 2 años. Menos ya, sí. Sí, sí. Porque ya estamos en febrero. Ahora, Claro. ¿qué puede cambiar la administración? Yo no creo que cambie mucho. Pero sí a lo mejor la intención de generar transparencia Sí, es lo pero puede- eso sería un gran avance. eso puede Sí. ocurrir. Estructuralmente no creo que este buen señor, por lo poco que le escuché hablar, esté en condiciones de plantear cambios realmente revolucionarios en el poco tiempo que va a estar. Pero le haría un gran favor a los sanlorenzanos abriendo todas las puertas y ventanas de la institución, mostrando qué es lo que pasó y dejando un camino de transparencia en la gestión de aquí a fines del 20, ¿no? Claro, porque si uno tiene en cuenta todos los trabajos que se hacen en San Lorenzo, no creo que las calles estén impecables en una semana o en 15 días. Por eso que el aporte más importante del nuevo electo intendente tiene que ver con lo que está diciendo Alfredo. Abrir, poner los libros, las carpetas, todo sobre la mesa y permitir que ingresen las instituciones como corresponde. Bueno, este es un tema sin lugar a dudas porque en los últimos tiempos fue destituida Sandra Magleo de una ciudad muy importante como Ciudad del Este y San Lorenzo no deja de ser menos Está importante. entre las más pobladas del país. Por ejemplo, muchísima gente, es una ciudad grande, ciudad universitaria. Y bueno, después tenemos que hablar ya de lo que se viene
en Ciudad del Este, porque me cuentan que mañana inscribe su candidatura Ulises Quintana para ser el candidato o precandidato, por lo menos colorado, a la intendencia municipal, aun cuando el presidente de la República dijo hoy que Colorado Añetete no le va a dar la chapa a Ulises Quintana. Salió el presidente de la República a decir eso. Mientras tenga un proceso vigente. Claro. Así dijo. Claro. Eso no significa que, vamos a suponer que gane Ulises Quintana las internas del Partido Colorado y pueda competir en las generales. Claro, para eso tendría que estar resuelto su tema en el Ministerio Público para mayo. Sí, el 5 de mayo son las elecciones generales en Ciudad del Este. Pero Incluso antes. ¿Pero qué nos decía un abogado ayer, Andrés? Nos decía de que tiene que haber alguna resolución sí o sí en las próximas semanas. Su abogado. Su abogado, claro, uno de sus abogados. Sí, él decía que el 21 de marzo vence el plazo para que el periodo de investigación de la Fiscalía y que en ese momento podría tener un sobreseimiento. Las elecciones internas del Partido Colorado son el 24 de marzo. Y cuando, casi en coincidencia esta mañana con declaraciones del presidente de la República, el señor Mario Abdo Benítez, diciendo Colorado Añetete no le va a dar la chapa a Ulises Quintana, aparecía un escrito en las redes sociales del presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el señor Enrique Baqueta. Para muchos, error de aquí a la China, innecesaria redacción, innecesario escrito, porque él tiene una función, él tiene un compromiso, él tiene una responsabilidad y sobre todas las cosas está por encima, te guste o no te guste, está por encima de quienes tienen a su cargo la investigación de este o de cualquier caso. Fuerza, querido Ulises, dice el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el cariño, afecto, confianza que te lo ganaste caminando y trabajando duro. Espero que pronto puedas recuperar tu libertad. Deseo que tengas fuerza y fe para poder enfrentar la injusticia que estás viviendo. Él califica, no es que simplemente le da un cariño o un abrazo, sino que le dice la injusticia. ¿Y quién está impartiendo o quién está cometiendo esa injusticia? La Fiscalía. El Ministerio Público. El Ministerio Público, según lo que dice el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Entonces, si alguien está haciendo injusticia, no está haciendo justicia, y le está perjudicando a alguien, ¿cuál es el camino de esa persona que tiene a su cargo la investigación? Archivar el caso. O que se la castigue, se la suspenda. Es sorprendente que un jurista y abogado de tanta experiencia, de años de experiencia como el doctor Baqueta, cometa esta, yo no diría imprudencia, esta barbaridad, porque se trata de eso, de una barbarie judicial, que el presidente, nada menos que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que tiene que juzgar la acción de estos fiscales, salga con este tipo de declaraciones. Eso es haber perdido completamente el criterio del cargo que ocupa y creo que esto no queda como un desliz, no creo que sea como una imprudencia nada más, sino que creo que lo vamos a conversar esta noche, puede tener consecuencias mayores después. Porque si uno analiza el texto del Twitter de Baqueta, y si él se hubiese quedado simplemente en darle fuerza en un momento difícil de su vida como amigo, como correligionario, lo hace desde su cuenta personal, hasta ahí... O que diga, ojalá puedas aclarar tu situación, claro, hasta ahí. Claro, pero él opina, Sí. él que es juez de jueces, opina sobre la justicia o la injusticia que se está cometiendo, es decir, opina sobre el fondo de la cuestión. Esto es un mensaje amenazante, salvaje y mafioso. Totalmente. Porque no está solamente dirigido contra la fiscal Lorena Ledesma, sino contra todos sus compañeros y compañeras y quien se haga eventualmente cargo del caso si es que renuncia a esa fiscal. Por eso hoy, oportunamente, la Asociación de Fiscales sale y le da un respaldo a Lorena Ledesma. Desde la Fiscalía General también hubo un Twitter fuerte dándole un respaldo no solamente a ella, sino a todos los fiscales, sin decir taxativamente, sin referirse a este tuit,
pero sí dándole un respaldo a todos los fiscales que están investigando. Pero no solo la fiscal general del Estado ni la asociación de fiscales, apareció el embajador de los Estados Unidos en Paraguay, Sí. Estados Unidos de Norteamérica también para fortalecer las instituciones y seguir el camino como corresponde. Correcto. Lo que pasa es que yo después le escuché a Enrique Baqueta hablar acá en Noticias Paraguay, habló con Luis Vareiro esta mañana. Y él intentó justificar. Lo que pasa es que le va a costar muchísimo al señor Baqueta, al senador Baqueta, al presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, levantar eso que escribió y que podemos volver a poner. Que, como dice Andrés, y como creo que coincidimos todos, una cosa es que le diga fuerza, querido Ulises, el cariño, el afecto y la confianza, te ganaste caminando y trabajando duro. Espero que pronto puedas recuperar tu libertad. Ahí ya empieza a complicarse. Bueno, ahí ya empieza cuando dice espero que pronto puedas recuperar tu libertad. Y pues él puede decir, no, pero es una cuestión mía, personal. No, él no puede, él en su función de... Si él no era presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, podía decir lo que quiera. Pero por si quedara alguna duda, le agregó la última Claro, cosa. ya empezó con esto, espero que pronto puedas recuperar tu libertad. Y le dice, deseo que tengas fuerza y fe para poder enfrentar, ¿qué cosa? La injusticia que estás viviendo. Se calificó este proceso. El presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados calificó el proceso que lleva adelante Lorena Ledesma. Y Lorena Ledesma le dijo hoy a Luis Vareiro, hoy hablando con Luis Vareiro, le dijo, siento como una amenaza y estoy siendo investigada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Me contaban y me dieron algunos datos a propósito del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que no pude reconfirmar, que se hizo una sesión en donde se está estudiando la destitución de Rubén Ayala Brum, el magistrado. Y dice que en la sesión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tiene que tener como mínimo la presencia de 5 de sus miembros. Claro, son 8. Porque son 8. Y que sin embargo, en el tema de Ayala Brum, con tres miembros del Jurado de Enjuiciamiento se estaba procediendo. Entonces, ni siquiera es respetar lo que está establecido por tu propio reglamento. Así es. Es una injerencia de un poder sobre otro en su carácter de senador. Es una presión inaceptable y casi diría yo delictual desde el punto de vista de ocupar la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento. Es un desconocimiento político de una realidad cercanísima. Por algo similar a esto lo echaron a González Daer del mismo cargo. Y es además una situación muy particular porque tiene a su hermano en el otro Consejo de la Magistratura. Es decir, hay un Baqueta en la puerta de entrada del Poder Judicial y hay otro Baqueta en la puerta de salida. Pero además, y quizás lo más triste de todo esto, es que se echa por tierra una revolución y una conquista de uno de los organismos más importantes para la democracia. Uno de las figuras nuevas de la Constitución del 92, que estaba absolutamente corrompida, que tenía amenazado a todo el Poder Judicial, y después de la aparición de los audios y de toda esa lucha interna que termina bien para la ciudadanía porque se remueve ahí hasta el fondo, se instala nuevamente como dando la sensación de que solamente cambió de nombre o de hombre y no se aprovechó esa situación para darle transparencia a un organismo tan importante como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Y este hecho viene a confirmar esa sospecha que todos teníamos cuando Baqueta llega a la presidencia de esa institución. Bueno, pero díganme, ¿qué cambió en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados? Que Baqueta hoy es el presidente y que no está porque estuvo un tiempo Eduardo Peta. Después todos los otros integrantes de este Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados prácticamente estuvieron en la época de González Daer. Sí, pero todos te dicen lo mismo. O sea, González Daer hizo de ese organismo un feudo, algo personal, algo que ni siquiera compartía con los demás. Me dirá la responsabilidad de los demás por no pedir explicaciones y cómo van los casos, no se puede delegar. Y sí, tenés razón. Pero de todas formas, al muerto el perro se acabó la rabia. Es decir, al salir González Daer, supuestamente los demás tenían más libertad para denunciar, para meterse más, para tener mayor injerencia en el tratamiento de los casos, etcétera. Pero así como están las cosas, parece que no. No, y la cuestión es que muchos te dicen, González Daer fue pillado, por utilizar un término, en una conversación telefónica pidiendo algún favor para alguna que otra gente. Acá aparece en una red social y lo hace él
públicamente hablando de la injusticia de un caso que tiene que ver con un parlamentario de Colorado Añetete. Conste que, Carlos, y esto es importante aclarar, no volvimos a saber de que el jurado de enjuiciamiento haya sido usado como un garrote, como un elemento de presión para un fiscal o un juez desde ese momento hasta hoy, hasta este Twitter. Miren, muchos sostienen que en algunos casos sí. ¿Que sí? Yo pongo como ejemplo a Ayala Brun, si sirve, que tuvo declaraciones con relación al jurado de enjuiciamiento de magistrado y que incluso recibía presión para que pueda permitir la libertad de Ulises Quintana. Que firme que pueda salir Ulises Quintana, por ejemplo, ¿verdad? No sé si va a volver a hablar del tema o se va a ratificar en eso. Pero quiero decir esto para cerrar este bloque nomás. En un caso, mucha gente te puede decir, o mucha gente nos puede decir a nosotros, che, ustedes son ingenuos, Baqueta no necesita poner en las redes sociales si realmente tiene ganas de maniobrar la justicia para que, o quiere que la justicia sea maniobrada para que... No sé si hoy es tan fácil. Para que Ulises Quintana recupere su libertad. Llamarle a la fiscal Ledesma o hacerle decir las cosas. No sé si es tan fácil. Y si no, digo, nos pueden decir eso. Y está la otra cuestión. Algunos dicen que tiene que dejar el cargo. Que por más que él después habló, explicó o intentó explicar, buscó argumentos, puso argumentos, Enrique Baqueta, tiene que dejar el cargo. Y se aprovechan incluso los que son sus enemigos políticos diciendo, esto es una vergüenza. En un país serio tenía que irse hace rato. ¿Ustedes cómo ven eso? Yo estoy totalmente de acuerdo que sí, que esto exige que él renuncie al cargo. Pero preguntemos a los que saben. Sí, señor. Sí, señor. Coincido. Hagamos la primera pausa, en un ratito vamos a recibir a nuestros invitados, estamos bajo la lupa, noche de miércoles. Queremos hablar también hoy del tema ACEPAR. ¿Qué pasa con ACEPAR? Y me manifiesto de esta manera porque siempre la misma historia, siempre los mismos errores, y hoy creo que hasta uno de los que estuvo administrando ACEPAR hace poco fue detenido en Italia. En Milán. En Milán. Bueno, la pausa por favor y estamos de vuelta en un ratito. Bueno, son casi 9:30 de la noche en la República del Paraguay. Saludamos al doctor Rubén Galeano, es presidente de la Asociación del Colegio de Abogados del Paraguay. En realidad, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Gracias por venir. Un gusto, don Carlos. Gracias por la invitación. Un gusto saludarle al doctor Bous y al doctor Andrés Riquelme a sus órdenes. Bueno, sabe mejor que nosotros todo lo que pasó en el transcurso de esta mañana y estábamos hablando de lo que había escrito el señor Enrique Baqueta con respecto a Ulises Quintana y sobre todo cuando califica de injusticia lo que está sucediendo con él. ¿Cómo reaccionan ustedes ante una situación como esta? ¿Cómo reaccionamos? Institucionalmente les tengo que referir que mañana a las 2 de la tarde sesionamos de manera extraordinaria el Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Paraguay para sentar una postura pública al respecto de las declaraciones del doctor Enrique Baqueta. Pero tenemos que sacar el nombre de Enrique Baqueta, cualquiera sea el nombre. Las declaraciones del presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en situaciones como esta son completamente innecesarias, inoportunas, cuanto menos, y no condicen a su rol de presidente de una institución que tiene a su cargo nada más y nada menos que juzgar la responsabilidad de magistrados, agentes fiscales y últimamente también de defensores públicos. Tenemos que recordar, y aunque parezca trillado, instituciones como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados o el Consejo de la Magistratura fueron incluidas en el texto de la Constitución de 1992 para garantizar la independencia del Poder Judicial. Y expresiones de esta índole, de cualquier miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados o de cualquier miembro del Consejo de la Magistratura, obviamente poco favor le hacen a esa independencia que pretende garantizar la Constitución de la República del Paraguay. Por ende, pocos felices, por decirlo menos, de las expresiones del doctor Enrique Baqueta, hoy presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Más aún, perdón si me extiendo un poco, don Carlos, más aún en momentos como este, poco más de un año que vivimos la eclosión de los audios del jurado justamente. La gente está muy sensible ante la actuación de los miembros del jurado y del jurado como institución. Y si hay algo a lo que tenemos que apuntar es a fortalecer las instituciones justamente. Y declaraciones como esta, como las de hoy, lo que nos demuestra es que tenemos que estar vigilantes constantemente cuando el factor político integrante de estas instituciones se encuentra actuando. Porque los exabruptos casi siempre vienen del sector político.
Ahora, doctor Galeano, está bien la toma de posición y hacer pública una postura, pero ¿no cree usted que la gravedad de este tipo de expresiones y la manera que afecta a la institucionalidad del sistema judicial merecería algo más, como que se le solicite la renuncia al cargo? No, sin duda alguna, por eso decía, no quiero anticipar, doctor Bauxia, porque el Colegio de Abogados del Paraguay se maneja institucionalmente y las decisiones que vaya a asumir la van a asumir en una sesión y que justamente fue convocada al efecto de manera extraordinaria para mañana a las 14 horas. Nosotros sesionamos ordinariamente los lunes a las 18. Y la gravedad de esta situación nos impulsa justamente a sesionar mañana para sentar la postura pública. En la postura pública la daremos a conocer y si consideran los miembros del Consejo Directivo que habrá que pedir la renuncia del actual presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, lo vamos a hacer públicamente. Quiero recordar aquí, doctor Bauxia, el Colegio de Abogados del Paraguay fue la primera institución que asumió posturas públicas en el tema de los audios del jurado. Fue la institución que le pidió al entonces fiscal general del Estado sea parte de los casos. Fue la institución que pidió el enjuiciamiento y la casación de la matrícula de los abogados responsables. Fue la institución que se plantó ante la intención de incluir la reelección constitucional por vía de la enmienda. O sea, el Colegio de Abogados del Paraguay tiene posturas muy firmes, pero todas esas posturas son institucionales. Ahora, doctor, usted que está más cerca que nosotros del día a día del jurado de enjuiciamiento, yo tengo una percepción, Carlos me acaba de dar otra, de que dejó de ser esa institución cuasi mafiosa que presionaba a los fiscales y a los jueces en una época anterior y que de alguna manera vivió alguna primavera judicial dentro de sus funciones y que estaban haciendo bien las cosas hasta este momento. Carlos me dice, no, hay casos en los que también se enturbiaron un poco las cosas. Dentro de su actividad diaria, ¿qué percepción tiene usted de la labor del jurado de enjuiciamiento desde aquellos audios, desde su renovación hasta hoy, hasta este Twitter? Tenemos que juzgar por los hechos. Los hechos nos cuentan que anterior a los audios no sabíamos cuántos expedientes se hallaban tramitados ante el jurado. Sí. No sabíamos. Que ni siquiera los miembros sabían que el orden del día se disponía momentos antes de la realización de la sesión, que las audiencias eran prácticamente secretas. Con posterioridad a los audios, tuvimos conocimiento del número de expedientes en trámite. Los expedientes se digitalizaron, se levantaron a la web, es decir, son de acceso público a todos los ciudadanos. Se hicieron audiencias públicas para la recepción de las pruebas. Hoy las audiencias públicas, o por lo menos durante todo el año, fueron justamente de conocimiento. Empezó a recibir a los gremios, tanto de agentes fiscales, magistrados y también de abogados. Evidentemente hubo una mejora, sobre todo en cuanto a la transparencia. Pero dicen que también se reúne con 3 miembros y no con 5 como es necesario. Tendríamos que tener... Claro, tendríamos que tener... denuncias concretas. Dicen ¿verdad? también. Porque, ¿sabes qué, don Carlos? Perdón que te hable en primera persona. Tantas veces las personas afectadas también, él dice que corren mucho en Paraguay. Entonces, yo trato de ser, en mi rol de presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, trato de ser muy responsable en cuanto a las opiniones que pueda vertir. Yo por eso decía, en base a lo que manifestaba el doctor Riquelme, al árbol se juzga por sus frutos. Y lo que vimos el año pasado del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados dista muchísimo de lo que era el antepasado. Recién estamos arrancando, ¿verdad? Lastimosamente con esta situación. Fiscal Ricardo Merlo, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches. Yo quiero, para dar participación al fiscal Merlo, quiero decir esto. ¿Cómo te sentís vos, fiscal, cuando alguien que califique el afectado, que califique el abogado del afectado, del que está preso, pero como cuando califica el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que lo que vos estás haciendo es una injusticia? Eso no es cambiar. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados no cambió nada. O cambió poco, o cambió porque ahora se dice que hay esto, que se conoce esto, aquello. No, no puede hablar de esta manera un presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. En eso estamos de acuerdo. ¿Verdad? En eso estamos de acuerdo. Entonces no cambió. Antes se hacían llamadas telefónicas, buscaban algún mecanismo, ahora lo dicen públicamente para poder enfrentar la injusticia que está viviendo, le dice a una persona que está
en este momento imputado por narcotráfico, por enriquecimiento ilícito. Y no lo está diciendo Andrés Riquelme, ni Carlos Báez, ni Alfredo Boxia. Se equivocó y tiene que reconocer Enrique Baqueta que se equivocó. Yo no sé cuál va a ser el futuro de él, ni soy quien para decir qué es lo que tiene que pasar, ¿verdad? Pero ¿qué tiene a propósito, o qué apreciación tiene a propósito? Bueno, yo creo que es muy sencillo y la retractación posterior o la aclaración posterior que hace el senador Enrique Baqueta da cuenta de que hay líneas ya establecidas y que no podemos volver para atrás. Es decir, expresiones desacertadas o como él quiere llamar, malinterpretadas, pero que sin embargo nos dan como un viso de que podría haber un retroceso dentro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y aquí que la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay ha dejado bien claro hoy en una conferencia de prensa el acompañamiento a todos los agentes fiscales que hacen su trabajo correctamente en el marco de la ley. Preguntabas cómo se siente un fiscal. Lorena Ledesma decía claramente, voy a renunciar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos bien en claro que en la Asociación de Agentes Fiscales no estamos protegiendo a los fiscales, lo que estamos protegiendo es a la ciudadanía. La ciudadanía que quiere un fiscal que sea ecuánime, que sea un fiscal que sea independiente. Cualquiera que tenga un robo, un asalto, quiere un fiscal que esté ahí para ejercer la acción penal pública o en todas las áreas que sea, representando a la sociedad. Si tenemos un discurso que pudiera, de alguna forma, mandar un mensaje en el cual se dice, acá yo estoy de acuerdo que hay injusticia, sea quien sea, y comparto plenamente, dentro del jurado de enjuiciamiento donde hay componente político, entonces estamos viendo de que podría ser que el jurado de enjuiciamiento volviera a ser un instrumento para sopesar influencia de poderes. Y si se quiebra diríamos, el equilibrio de poderes, estamos en graves problemas como paraguayos con el quiebre del Estado de Derecho. Por eso es tan importante el rol del jurado de enjuiciamiento. Son dos momentos en los que cualquier fiscal requiere de un clima de tranquilidad para, no solo un fiscal, cualquier operador del sistema de justicia, el momento de la selección y el momento en que se están juzgando sus actuaciones. Jurado de enjuiciamiento que tiene que ser un lugar donde los magistrados, los operadores del sistema de justicia vayan tranquilos a exponer su verdad. Y si no convence, pues bien, serán objeto de sanciones. Pero por lo menos hoy, como recordaba también acá el presidente del Colegio de Abogados, hoy tenemos audiencias públicas, hoy la gente puede mirar, ver, quitar incluso sus propias conclusiones. Y sobre todo se está acabando, o veníamos con una línea muy fuerte, de ir acabando con aquella cantidad y tendal de expedientes que se empezaban a mirar cuando había algún interés de darle el jaque a los fiscales o a los jueces. Yo creo que hemos avanzado y, como decía, volver a la aclaración que hace el senador Enrique Baqueta da cuenta que cruzó una línea que ya no se puede cruzar. Claro, porque él, aparte de explicar o de intentar explicar lo que dijo, él después en otro momento dice, me aparto de todo lo que tenga que ver con Ulises Quintana. Pero... el tema es que debió apartarse desde un principio, no después de las declaraciones. Esa es la cuestión. El artículo 16 de la Constitución garantiza justamente la imparcialidad del magistrado que pueda entender en cualquier caso. Y los miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados son jueces, justamente. Son magistrados de jueces y agentes fiscales. Y si esta situación que él la exterioriza hace que se aparte, eso significa que él ya lo tenía en su fuero interior hace mucho tiempo. Debió haberse apartado desde un principio de los casos, sea porque entendía que se estaba realizando una injusticia o sea porque le une una amistad, en este caso, al diputado Ulises Quintana. Ahora, hay que decir que Lorena Ledesma, por ejemplo, la que está en el caso de Ulises Quintana, está denunciada ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Así mismo, Así y en es. la causa de Ulises Quintana. Y en la misma causa.
Así. Y el presidente del jurado le dice a Ulises Quintana, se está haciendo injusticia contigo. En eso radica la gravedad de la situación. Sí. Y no se puede disgregar el rol del presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados de la persona quien emite la opinión, porque él es presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y lo seguirá haciendo pese a que no participe del juicio de la fiscal Lorena Ledesma. Su peso, su preeminencia como presidente de ese jurado de enjuiciamiento continuará y se extenderá permanentemente a cuantos fiscales se encarguen de ese caso, sabiendo que el presidente piensa de tal manera que es una injusticia. Yo no le veo forma de que él continúe en ese cargo. Yo creo que debería exigírsele la renuncia. Fíjense que Jazmín Narváez, diputada en algún momento, también tuvo una opinión con respecto a la actuación de la Fiscalía, y otros más también, hasta el propio vicepresidente de la República o el presidente del Congreso, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, pueden que estén equivocados o acertados en sus apreciaciones, pero no es lo mismo que lo diga el presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Yo le pregunto, ¿esto es como para que se plantee la posibilidad de que deba dejar el cargo, de renunciar al cargo, o hay que dejar pasar, fiscal Merlo? Mira, nosotros tenemos una postura clara de que no vamos a dejar pasar desde la Asociación de Agentes Fiscales ningún tipo de accionar en estas instituciones, tanto en el Consejo de la Magistratura como en el jurado de enjuiciamiento, que impliquen algún tipo de presión hacia los operadores del sistema de justicia. Eso no lo vamos a dejar pasar. Hemos sido muy claros, hemos sido la primera institución que llamó como Asociación de Agentes Fiscales a una conferencia de prensa, hacer un llamado de atención y dar todo el respaldo a los compañeros agentes fiscales en el desarrollo de sus tareas. Y vuelvo a insistir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que los operadores del sistema de justicia tienen que trabajar en un clima de tranquilidad, en un clima en el cual se mantenga su individualidad, su libertad y el respeto a las leyes. Y eso es un dictado ya de la Corte Interamericana, es decir, ninguna institución puede empezar a vulnerar de ningún modo este tipo de premisas que vienen desde la época de los romanos, la independencia de los jueces. ¿Usted cree que, doctor, que fue un error el nombramiento de Enrique Baqueta al frente del GEM? Y otro error el hecho de haberle dado la presidencia. Yo creo que todos vamos a ir apreciando en el desarrollo de su gestión si hubo un error o no. De hecho, creo que él mismo ha aceptado al hacer su aclaratoria, que no fue la intención y demás, de que esto fue un error. Entonces, creo que él mismo está haciendo ese juzgamiento y nosotros veremos y estaremos alerta, como siempre hemos dicho, y no vamos a dejar pasar ningún tipo de manifestación que implique un retroceso en lo que llamaba de alguna forma, Carlos, una primavera dentro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Aquí dice, por ejemplo, lamento profundamente que se hayan malinterpretado mis dichos con relación al correligionario Ulises Quintana, que respeto gremial y políticamente. ¿Dónde es lo que se malinterpretó? Y habría que preguntarle a él, ¿verdad? Porque No, él es el que dice que se malinterpretó. Pero si te en vas realidad no debió haber realizado esas pero si te vas al manifestaciones. texto, no se puede malinterpretar nada. Poner el texto, el otro, el que escribe él hablando de la injusticia. No hay mucho que malinterpretar. No hay malinterpretación. ¿Quién malinterpreta? Dice, que pronto puedas recuperar tu libertad. Deseo que tengas fuerza y fe para poder enfrentar la injusticia que estás viviendo. ¿Dónde se malinterpreta esto? No, esa es su postura clara. No, por eso, pero en otro escrito Claro. dice, malinterpretaron lo que dije. No tiene vuelta atrás eso, lo dijo, lo escribió, lo firmó Sí. en Twitter, no lo meditó bien, pero es lo que piensa y es bueno que la gente se entere. Y es la vieja discusión, doctor, constitucional y política sobre la injerencia política en el Poder Judicial. Sin duda alguna. Y eso Lo nos trae, doctor Boxia, de nuevo esa discusión que tal vez remanida ya. Necesitamos revisar el diseño del jurado de enjuiciamiento de magistrados. De 8 integrantes, 4 provienen del estamento político. Y esos 4 votos pueden implicar, por un lado, blanqueamiento
de magistrados o agentes fiscales que realizan mal su tarea, porque de que los hay y bastantes. O por el otro lado también pueden significar esos mismos 4 votos la espada de Damocles que pende sobre la cabeza de los buenos magistrados y los buenos fiscales, de que los hay y los hay bastantes. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la solución? Y tenemos que revisar el Porque diseño. donde lo mire... suprimir No, pero suprimir usted- la participación política del ¿Usted jurado. siguió el proceso que ocurrió en Ecuador, por ejemplo? ¿De cuál me En está donde hablando? suprimieron... En Perú. En Perú. En Perú. En Perú. Perú, perdón. Suprimieron el Consejo de la Magistratura por este tipo de vicios. Sí, hoy habló un Este- ex ministro con Santiago González esta mañana en Sí. Monumental del Sí, tema. pasa que hoy suprimir, doctor Boxia, el jurado de enjuiciamiento de magistrados No se sería volver al modelo anterior de la Corte, y la Corte tiene mucho de corporativismo. Muchos magistrados suspendidos y removidos por el jurado, por este jurado, por el del año pasado. Después la Corte no efectiviza las remociones y las suspensiones porque hay ese corporativismo. Entonces, de la sartén al fuego. Lo que tenemos que hacer aquí es revisar, fortalecer la institución y suprimir la participación o la influencia política de estos estamentos. Pero los que no son políticos son garantías. Por lo menos han demostrado mejor desempeño, don Carlos. Incluso hay críticas a ministros de la Corte que forman parte de... Claro, don Carlos, el árbol se juzga por sus frutos, pero si es por eso, entonces tenemos que bajar la cortina y irnos toda nuestra No, casa. yo simplemente- Tenemos que aportar y apostar Lo que al pasa es que fortalecimiento de la los ministros institución. de la Corte también son decisión de los políticos. Por eso, don Carlos, Carlos, hablábamos de la los revisión del representantes Consejo de las también. universidades Por ejemplo, vienen de una lucha político-partidaria. ¿no? Pero, y entonces Colorado el contra Consejo de la liberal. Magistratura con ese razonamiento también debería ser estructura. Claro, Porque- por eso hablamos, son 2 organismos extrapoder que fueron creados con el propósito de garantizar la independencia. Si hoy no cumplen con ese propósito, tienen que ser revisados. acá alguien me dice, y esto es para fiscal Merlo, dice, no soy afín de Baqueta, pero no olviden la presunción de inocencia de Quintana y el garrote de la Fiscalía, que es selectivo en algunos casos. Esa ya es la apreciación que puede tener cada uno con respecto a... Porque, No, porque pero sí, no hace a lo que estamos Son 2 analizando. cosas que van Son por dos- andariveles independientes. La en términos materia deportivos. sobre lo que estamos razonando tiene que Sí. ver con la investidura del presidente del jurado de enjuiciamiento estamos de de quien acuerdo con eso, emite estamos de acuerdo con eso, Andrés. el Twitter. Pero hay que ser defensor de la justicia también como corresponde. Pero por ¿verdad? supuesto, lógico. Pero no él, yo creo que del él en Estado este de momento Derecho. no. Del Estado de ¿Me Derecho. permite Sí. una...? Pasa, don Carlos, y lo digo esto con mucho respeto, tengo mucho aprecio a varios integrantes de la Administración de Justicia y del Ministerio Público, pero el Ministerio Público, en muchos casos, y no me refiero a este, porque si no se va a decir, se le da la razón a Baqueta o se le da la razón a Ledesma. No entra la discusión acá en la cuestión de las personas, sino de las instituciones. Muchos agentes fiscales obran impulsados por la primera plana de un periódico, imputan y luego sostienen una acusación que saben que no va a progresar. Llegan a audiencias preliminares y siguen sosteniendo posturas que le generan daño a los ciudadanos. Y tenemos que reclamar un ministerio público que tenga una postura equidistante de los estamentos de poder, sean los políticos, los económicos y también los medios periodísticos. Fiscal Merlo. Por eso, hoy estamos con un nombre por una frase en una red, pero lo que nosotros estamos defendiendo es el Estado de Derecho, es decir, es el equilibrio de poderes, que no haya esa lucha de poderes y que el jurado de enjuiciamiento de magistrados no sea utilizado como un elemento para influenciar en el Poder Judicial, ni en el Ministerio Público. ¿Quién sale perdiendo cuando sucede esto? Cuando hay esta pérdida de autonomía, cuando hay este temor, porque finalmente somos todos seres humanos, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Sencillamente tenés 2 opciones. La de Lorena Ledesma que dice yo renuncio, ¿verdad? O callarte. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es sencillamente controlar, estar velando para que estas situaciones no se den. Y generar ese clima de trabajo propicio para los operadores del sistema de justicia y con buenos sistemas de control. Eso es algo que tiene que ver con el desarrollo del expediente electrónico, tiene que ver con análisis cualitativos, cuantitativos. Hoy estamos en los cuantitativos,
se tiene que empezar a hacer análisis cualitativos, como decía acá el doctor también, y eso tiene mucho que ver con una labor de gerenciamiento interna de nuestras instituciones. Más allá del control externo que pueda hacer el jurado de enjuiciamiento, pero que no sea un elemento extra poder para actuar sobre otro poder, porque ahí estamos poniendo directamente en entredicho la justicia y estamos rompiendo el Estado de Derecho. ¿Me permite, don Carlos? Sobre el mensaje que recibió. De hecho, el Código Procesal Penal impone el criterio de objetividad que deben mantener los agentes fiscales. El buen agente fiscal tiene que ser objetivo en su investigación y tiene que tener la valentía suficiente para asumir que se equivocó en la imputación, porque de hecho la imputación se da en base a una mera sospecha, dice el Código Procesal Penal. Existe la sospecha de que una persona participó de un hecho punible, entonces se lo imputa. Pero si no existen elementos para sostener una acusación, el propio agente fiscal tiene que solicitar el sobreseimiento de esa persona que él imputó, situación que en muchísimos casos no se da hoy en el Ministerio Público. Y eso es importante en una revisión interna para que puedan tener autoridad moral también ante la ciudadanía y ante la comunidad jurídica. Eso es por un lado, de que el ambiente tiene que ser propicio y que ningún estamento debe de incidir en la independencia ni del Poder Judicial ni del Ministerio Público. Creo que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo y todos. Y tenemos que fortalecer tanto la Administración de Justicia como el Ministerio Público para que cumplan con su rol. Pero hay algo en lo que no estoy de acuerdo, y lo digo con mucho respeto, en las expresiones de la doctora Lorena Ledesma, a quien conozco, porque fue mi compañera de facultad, conozco de su tarea y respeto mucho su tarea. Un agente fiscal, un magistrado, no puede renunciar en este tipo de situaciones. Tiene que tener la valentía suficiente para afrontar justamente este tipo de embates, entre comillas, que pueda recibir. Porque justamente para ese efecto se los designó, para que sean fiscales valientes, para que sean magistrados valientes. Sí, la estructura tiene que garantizarles la independencia, pero ante una coyuntura donde se sienta amenazada, sería muy fácil entonces, y todos los fiscales renunciarían, y todos los magistrados denunciados renunciarían. Bueno, doctor, muchísimas gracias por venir a visitarnos esta noche. Al contrario, como siempre. Gracias a ustedes, don Carlos. Fiscal Ricardo Merlo, muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. Y nada más cerrarte con lo siguiente, tanto la doctora Sandra Quiñones como la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay da todo su respaldo a los fiscales para que no sean objeto de presiones y hagan su trabajo tal como la ciudadanía espera, representando a la sociedad, que es nuestro rol constitucional. Muchas gracias, fiscal, muy amable. El presidente de la Asociación de Fiscales del Paraguay y el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay con nosotros bajo la lupa esta noche. Hacemos una pausa y seguimos hasta las 10:30 de la noche como cada miércoles. Ya volvemos. Ya son las 10 de la noche, puede ser 29 grados. Sí. 10 de la noche. Y dicen que vienen días muy, pero muy calurosos. 38 para mañana. Sí, mañana es jueves. Jueves, 37. Viernes y sábado. Viernes y domingo sábado. inclusive. Sí, muy Bueno, caluroso. vamos a hablar un poco de este tema que hablamos todos, mencionamos todo, pero creo que sabemos poco de lo que sucede. El tema ACEPAR. Invitamos a alguna gente para compartir con nosotros esta noche y a otra gente también que no pudo venir. Pero saludo al señor Carlos Oces del sector metalúrgico, don Carlos, ¿verdad? Sí, ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, antes que nada, un placer estar acá. Luis Silva, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, señor. Muchas gracias por la invitación. Trabajador de... Funcionario de ACEPAR hace 25 años y representante de la coordinadora de trabajadores de ACEPAR. ¿Y qué es lo que hacen en ACEPAR si siempre... Perdón que le diga eso. No, dígame. Hace 25 años están ahí, pero ¿qué hacen en ACEPAR si no pasa nada en ACEPAR? ¿O qué pasa con ACEPAR? Realmente hace un año que estamos parados. Los años anteriores estábamos trabajando, produciendo normalmente, ¿verdad? Con muchas dificultades, ¿Y por todo en cierto. este año alguien le paga? ¿Ustedes siguen cobrando regularmente su...? No, desde el mes de diciembre ya no estamos percibiendo salario. Estuvimos... ¿Diciembre ahora de...? Diciembre de 2018. 18. Sí. Hace 3 meses que estamos sin percibir salario y parte del aguinaldo impago también, ¿verdad? ¿Y cuál es el futuro de...? ¿O cuál es el presente de ACEPAR, Luis? Es lo que queremos saber, don Carlos. Nosotros también queremos saber la posición del gobierno para con nosotros. A ver, ¿qué piensa hacer con nosotros? ¿Qué resuelve este gobierno? Porque al final la empresa es estatal, según entendemos. Las acciones están en manos del Estado. Entonces creemos nosotros de que estamos a cargo del Estado hasta hoy.
Pero esa es una primera pregunta básica que a veces me confunde. ¿La empresa es del Estado? La empresa es una SA, pero el Estado reclama nuevamente que le devuelvan la empresa por incumplimiento de contrato. Allá por el 2009 fue reclamado por el gobierno de Lugo, ¿verdad? Y hubo una intervención judicial en el 2013 donde retoma una administración judicial. Un interventor. Un interventor. Y ahí quedan en un limbo. Estamos casi 5 años con esa intervención de que debería durar, estimo yo, un año y medio. Ahora, ¿cuál es la situación? Pues yo escuché que estaban explicando que esta empresa china HCME, que se fue en diciembre, rescindió el contrato, justamente tenía problemas para hacerse cargo de los emolumentos de los trabajadores, ¿verdad? Son casi $500,000 para operar la fábrica, de los cuales $400,000 es el fijo de los trabajadores. Entonces la empresa que entre tiene un costo alto de por sí y a partir de ahí tiene que empezar a pelear. ¿Cuál es la posibilidad de que venga una empresa que vaya a tener costos menos altos, que le haga financieramente posible sostener aquello por el bien mismo de ustedes? O ustedes directamente dicen, bueno, nosotros tenemos que percibir esto y no nos importa quién venga, tienen que pagarnos los salarios, incluso los atrasados. ¿Cuál es el huevo o la gallina? ¿Cuál es primero? ¿Cómo se rompe esa sinergia negativa que tiene ACEPAR? En verdad, somos 560 trabajadores en forma directa, más 17 personas que fueron contratadas por esta empresa china actualmente, ¿verdad? Eso lleva a prácticamente 2.000 personas en forma directa como trabajadores, que ya están atrasados 3 meses de salario. Eso ya es insostenible. Creemos nosotros de que de alguna manera alguien tiene que hacerse responsable por esto. Pero ¿por qué cada empresa que viene se va y termina de la misma forma? En verdad que Vectorial es la empresa que vino, que alquiló por 4 años. ¿Y después y de esta empresa china? Esta empresa china prácticamente no empezó a trabajar, señor Báez. Pero ya con problemas, ya está con problemas, o arrastra de la otra época. No, la empresa china aparece en junio, el 28 de junio firmó el contrato de arrendamiento, ¿verdad? Nunca pudo afianzarse por el problema legal que tenían. Empezamos por no tener trato diplomático con esta gente, ¿verdad? Entonces era muy difícil que esta gente consiga inclusive los documentos. Señor Carlos Ose, usted como industrial metalúrgico seguramente conoce desde el comienzo este laberinto judicial que es ACEPAR. Ya los lectores de diarios y los televidentes hace rato perdieron, desde la época de Tacelli más o menos, perdieron el hilo de la historia. ¿Podría ponernos un poco en contexto? Voy a tratar de ser breve porque la historia es bastante larga. ACEPAR nació como un elefante blanco. Ejemplo de empresas montadas por gobiernos militares y demás cosas, que en su origen tenía un presupuesto de $85 millones, llegó a costar $480 millones en una deuda préstamo con el Brasil. Después del golpe, después del 89, el Brasil tuvo una serie de problemas financieros y se pagó la deuda de ACEPAR con bonos de su deuda, de la deuda de Brasil, y costó al Estado paraguayo $105 millones. Y en el gobierno de Guasmosi se decidió que esa empresa debía ser privatizada. Pero hasta ahí funcionaba. Siempre funcionó. Debía ser privatizada y se tomaron una serie de situaciones. Se hizo un estudio, vino una empresa internacional, Paribas, hizo la tasación, hicieron los levantamientos y se privatizó ACEPAR a un grupo que se llamó Cerro Lorito. Es un grupo mixto, voy a tratar de ser más breve, ¿verdad? Con paraguayos, argentinos, ahí estaba Tacelli, y un 33% con los obreros de ACEPAR que decidieron entrar en el negocio. Dejar de ser obreros, pasaron a ser cooperativa y empleados al mismo tiempo. Esa situación llevaba a una serie de
controles, se hizo un contrato de compra-venta donde había compromiso por parte del comprador de una serie de inversiones para poder levantar, hacerla mejor, y se terminaba de pagar aproximadamente en el año 2009. Nunca se pagó la totalidad también, se fueron negociando los pagos, se fueron negociando quitas, ¿verdad? Y tampoco se hacían las inversiones ni los mantenimientos que debían ser realizados. Todos los años había causal de rescisión de contrato. Y todos los cambios de gobierno, las causales aumentaban, pero se negociaba mejor con el nuevo gobierno. Y el contrato continuaba. Trato de hacerte breve. Al final de la historia, el gobierno de Lugo, antes de que se cumpliese el último pago, decidió retomar las acciones. Quiero destacar también de que ACEPAR era una empresa estatal. Cuando el ingeniero Cubas era el presidente, la convirtieron en una SA. Se emitieron todos los bonos, todas las acciones, y las acciones están a nombre del Estado paraguayo. Y ahí empieza el limbo legal. Esas acciones nunca se le entregaron al grupo que privatizó ACEPAR. Y antes de pagar la última, se retomó ACEPAR. Pero porque si venía bien. Por incumplimiento de contrato. No, por incumplimiento de contrato. Había muchos problemas entre los socios, los sindicalistas o la cooperativa. Hizo N demandas al grupo Taseli, a sus socios, de que había evasión de divisas. Había una serie de circunstancias. Y mientras tanto en la fábrica no se invertía. Mientras tanto no se invertía, pero operaba, pagaba los sueldos, esto, aquello. Tanto era el desastre que al final el Estado decidió retomar y no concluir la compra-venta de ese contrato. A partir de ahí, ¿quién es el dueño de ACEPAR? Volvió a ser el Estado. Taseli reclamó, me echaron, hay una demanda, eso está en arbitraje, y mientras se decide el arbitraje, el Estado paraguayo todavía es el retentor de esas acciones. Legalmente es el Estado paraguayo. Se ordenó o se generó una administración judicial, y esa administración judicial encontró como mejor forma de continuar pagando los sueldos y que ACEPAR continúe operando, alquilarla. Se alquiló al grupo Vectorial, que operó durante casi 5 años, pagó los sueldos, tuvo una serie de beneficios, pero en el 2018 se fue. Los detalles del alquiler son innumerables. Debía haber también rescisión de contrato hace tiempo, vaciaron de chatarra, hicieron una serie de negocios, el gobierno sí les apoyó muchísimo para vender toda su producción, ¿verdad? Pero en el 2018 se fueron y dejaron un tendal de heridos, hay mucha gente que quedó con muchas deudas, y a partir de ahí dejó de producir ACEPAR. Volvieron a tratar de alquilar, y el caso ¿En qué año se fueron? En enero del 2018, hace un año. Enero del 2018. En diciembre, Y entre Navidad y Nuevo desaparecieron. Entra la empresa china. En junio entra un contrato que hicieron con la empresa china. Y ahí hubo 5 meses sin trabajar. ¿Y quién asumió ese costo finalmente? No sé, ellos me podrán decir. La empresa china. La empresa china en parte y en parte la administración judicial, con venta de chatarras. Ah, ¿Cuál es el caso? Lamento que no esté el ingeniero Binader, ¿verdad? Que está imputado a propósito también. Por parte de ese contrato y parte de otras cosas. Y ahí hay una historia. Él es el interventor. El interventor. ¿Y qué pasó? El señor Carlos Báez alquiló mi casa. Pero yo hice una cuenta con el señor Luis, ¿verdad? Y me fui. El señor Luis viene y... el inquilino hizo cuenta, ¿verdad? Y yo soy el dueño de la casa. O sea, entonces en ese caso fui yo. Vos dejaste el clavo, Sí. ¿verdad? Y viene la gente y me demanda a mí, al dueño de casa, a ACEPAR le demanda. Y el juez admite la demanda, como para que los equipos y todas esas cosas sean repartidos, cortados y entregados al demandante por deuda. Entonces crea una inseguridad jurídica. No es un limbo legal, es un infierno legal. Y yo que quiero volver a alquilar, nadie va a ir a alquilar si está sujeto a que alguien lo demande, a que alguien le reclame. Y el Estado, y es un mensaje claro, estamos queriendo ver qué el Estado piensa hacer al respecto. El dueño de las acciones, ¿verdad? Es una deuda heredada desde hace más de 25 años,
Correcto, es un problema tras problema tras problema de malos manejos y es una bomba que está reventando Y en este mientras momento. tanto, ¿qué hacen los 500 trabajadores que están? Es una buena pregunta. Hoy los 500 trabajadores prácticamente están en la calle sin poder estar trabajando adentro, ¿verdad? Están prácticamente sin Desocupados es la desocupados. palabra. No están Sí, sí. despedidos, pero están desocupados. Esa es la palabra. Acá me dice, los dueños de Vectorial tienen orden de captura. Se le apresó al Ahora al en, está preso. Gustavo Trinidad Correa. Está preso. en enero ahora. Y en Brasil cambia de identidad con documentos falsos, o sea, se manejaban de esa manera. Lo curioso es que fue apresado en Italia hace un mes. Y Y recién ahora la Interpol avisa. Sí. al Pero respecto. es por una orden de acá de... debe haber varias. Pero Pero, yo- si pero- actuaron así en Paraguay, Claro, pero digo que es una de Paraguay la que No, se deje... ¿Por qué se tardó tanto? Lo van a investigar mañana. Dice. Ah, mañana. Sí, porque Y acá hay otra cuestión que me dicen también, a propósito del tema, dice, son los dueños que recibían los cheques de los distribuidores y se mandaron mudar sin entregar las mercaderías. ¿Cómo esa es? es una historia que... ¿Cuánto tiempo tenemos? No, Se armó un cartel porque el gobierno decidió ayudar a CEPAR en estado de alquiler, que ayudar a que venda su producción. Era parte del contrato estado inquilino. Yo produzco, ayúdame a vender en el mercado local. Entonces se utilizó una figura que se llama licencia previa para importar productos. Y nadie podía importar antes de garantizar la venta de todo lo que producía CEPAR en el mercado local. El mercado local tiene un consumo promedio de 9.000, 10.000 toneladas. CEPAR producía 4.000, 5.000 en algunos casos, pero 4.000, 3.000 y algo era su promedio. Desvencijada y mal mantenida como estaba. Y vendía todo eso gracias a la ayuda del Estado, no a una buena campaña de distribución. Y los que trabajaban en el tema de varilla compraban de CEPAR, pagaban por adelantado para mantener la operación, entonces ellos tenían derecho, por supuesto, por pusieron la plata, de retirar ese material y ellos distribuían. Y al mismo tiempo el Estado le decía, Andrés, vos no podés importar varilla para lo que falta, porque no compraste nada de CEPAR. Es una ley no escrita y me pueden demandar y llevar preso, pero no importa, existió eso. Entonces, para completar lo que faltaba, vos tenías que comprar una parte de CEPAR, una parte de la producción de CEPAR. Y por eso, a fin de año, hicieron las ventas, entregaron las facturas y se fueron. El producto quedó. ¿Y ahora cómo hacen ustedes los que utilizan el acero, el hierro, las varillas, digamos? Pues, el mercado se acomodó, se volvió, el comercio de varillas es intenso y se importa. Hay otra empresa privada que está también en Villa Ayes, Femarcorp, que está produciendo aproximadamente 4.000, 5.000 toneladas mes y está vendiendo ¿Y eso qué bastante bien. porcentaje del mercado es más o menos? Y llega a ser el 50% del mercado. La misma 50%. cantidad de CEPAR produce. Es una empresa, una siderúrgica nueva que se inauguró. ¿Capital paraguayo? Capital hindú inglés. Y ellos pueden, y a CEPAR no puede. Ellos tienen un dueño. No, evidentemente. algo hay que Ellos hacer tienen una con inversión y la inversión es baja porque y equipos nuevos. Y Nuevos, 0 horas. La posibilidad de que la cooperativa maneje a CEPAR nunca se analizó. Tendría que hablar con la gente de la cooperativa. Como yo le había dicho, yo no soy representante de la cooperativa. Ajá. Debe de consultarse. O sea, no todos los trabajadores están en No, una no, cooperativa. no, ¿Qué no. porcentaje de los trabajadores tienen? Actualmente debe estar por los 30% de los cooperativistas. O sea- El resto ya se renovó el plantel de funcionarios. Los personales muy antiguos eran los socios de la cooperativa. O sea, 200 personas aproximadamente forman la cooperativa. Debería estar por ahí. Y mucha gente de la cooperativa ya también es jubilada hoy, ¿verdad? Socios de la cooperativa. Tenemos otras preguntas para formular a nuestros invitados esta noche. Estamos hablando del tema CEPAR. Hacemos una pausa y ya volvemos, por favor. Ellos te toman la acción legalmente. No estamos encontrando solución al tema CEPAR. Desalentador. Ni en el corte. Ni en el corte. Pero me cuentan que encontramos un carrilero por derecha en el fútbol muy bueno. Así dicen. ¿En Olimpia? Ey, ¿y dónde va a ser? Dice que juega muy bien al fútbol. ¿Así? No, ¿Eh? no, pateo fuerte. Ah, ahí está. ¿En manos de quién está concesionada CEPAR? Del gobierno.
en manos del administrador judicial, que por ende es el gobierno lo nombró a él. Sí. Ahora, ingeniero, a ver, ¿tiene salida ese paro? ¿Hay que cerrarle, ponerle un moño y olvidarnos? Como industrial, cerrar una industria es lo peor. Yo no te voy a recomendar cerrar una. Pero lo que Ahora, usted nos estaba contando en la pausa es desalentador. hay que analizar qué es lo que se puede producir y cómo se puede ganar dinero en ACEPAR. ¿Y quién hace esa evaluación técnica financiera? ¿Quién debe hacer? Se puede contratar un buen estudio, gente experta. No, pero hay ¿quién tiene que Paraguay- contratar? El gobierno. El dueño. El gobierno. No, A través del no Ministerio de pueden hacer Industria. los empleados, no puede hacer los periodistas, no puede hacer el gremio. Bueno, el dueño de las acciones. no ¿Quién puede es el hacer dueño de usted, las no puede hacer acciones? Luis. ¿Por qué? A ver un poquitito. ¿Y por qué entonces, ya que el gobierno no pudo hacer nunca, por qué no puede ser rentable esto para una empresa privada? Hay que ver las condiciones. Hay que levantar y hay que invertir. Y hay que darle seguridad jurídica. Pero yo me estoy refiriendo a una empresa local. Gente de acá no tiene condiciones para más. Ya intentaron, ya hubo un intento. ¿Pero se les dio o no se les dio? Pues se les dio a cualquiera, a cualquier se le- estafador, a cualquier sinvergüenza del mundo se no, le dio a administrar a CEPAR. se les dio a varias personas que manejaban el negocio de las varillas y encontraron muchos problemas y volvieron a salir. Yo creo que, ingeniero, en ese aspecto se le dio a esta gente de Insixa, que era un conglomerado de distribuidores y otra gente, ¿verdad? Pero ellos fueron prácticamente despojados con la intervención judicial. No salieron porque quisieron salir. Fueron quitados del negocio prácticamente. El conglomerado de distribuidores estaba detrás de eso. Habrá que ver con ellos. La información que yo tengo es que a ellos no les venía bien el negocio y no eran industriales, eran comerciantes. Entonces, tiene que venir, o tiene que gente del rubro, gente que conoce lo que es una siderúrgica y ver qué es lo que se puede hacer con eso. La situación judicial del interventor agrava aún más la realidad de ustedes, ¿verdad? Totalmente. Es más, es mucho más que solamente nosotros el problema, señor Andrés. Si uno mira que son prácticamente $1 millón que se va a repartir en el campo donde se trae la materia prima, que es el combustible, el carbón, son $12 millones al año que está dejando de percibir el productor de carbón, por ejemplo, ¿verdad? También la parte de materias primas locales, calcitia, caliza, prácticamente son $1 millón al año que deja de ingresar al país. Después vemos esto, un año que dejó de traerse materia prima, que es mineral de hierro, por ejemplo, que dejó también de percibir el Estado paraguayo en concepto de impuestos, ¿verdad? Es mucho el tendal de herido, como dice el ingeniero, que va quedando detrás de esto. Hay que solucionar, creo que ya no nos da la cuerda para estirar, creo que ya llegó al límite y es el momento de solucionar esto para este gobierno, ¿verdad? La Fiscalía, estoy recurriendo al archivo del diario Última Hora, diciembre del 2018, se publica el 31 de diciembre. La Fiscalía imputó por desacato al administrador judicial de Aceros Paraguayos, ACEPAR, José Luis Binader, quien ordenó la restricción de los accesos de la empresa Vectorial Paraguay cuando se debía realizar el secuestro de unos bienes embargados. Una actuaria del Ministerio Público se constituyó para dar cumplimiento a una orden de secuestro de bienes embargados que se dio en el proceso judicial. Sin embargo, no logró ingresar porque los accesos fueron restringidos. Sí, Binader dice que hizo eso para proteger los activos de la empresa. Pero te voy a explicar bien claro. El inquilino hizo la deuda, pero querían cobrar con bienes de la casa o con bienes de ACEPAR. No Claro. cabe. ¿Quién quería cobrar? Los que vendieron carbón, los que tenían deudas Los con proveedores Vectorial. Los proveedores. Proveedores de Vectorial. Proveedores de Vectorial. Vamos a poner el nombre al dueño de la deuda Perfecto. para comenzar. Ah, o sea que Vectorial no cumplió con ellos. Ah, entonces nosotros te sacamos a vos. El horno, Exactamente. donde se hace el hierro, qué sé yo. Y- Tasseli eso- parece que se fue preso. Este otro ahora, como dice que el que está en Italia, preso. El que pisa a CEPAR termina así. Los jueces admitieron esa demanda y ordenaron el secuestro. O sea, ¿qué seguridad jurídica hay al respecto? Te explico, Carlos, esa parte. Por favor. En verdad que fueron productos, materias primas, es lo que estaban reclamando, ¿verdad? Vectorial, por un lado, hizo un distracto con ACEPAR y ofreció el mismo producto o la misma materia prima también para su deudor. Entonces se encuentran los dos con una misma cosa, ¿verdad? Reclamando, de este lado el proveedor reclama un producto que ya se le ofreció a ACEPAR como garantía por deudas que asumió Vectorial con ACEPAR mismo, ¿verdad? No fueron prácticamente maquinarias, sino fueron materias primas y productos que habían quedado. Había maquinaria también en el proceso.
Y eso es lo que se defendió. Desconozco yo, ingeniero, esa parte, que haya maquinarias. Pero Vectorial se fue dejando un mono de varios millones de dólares. El señor está preso, está reclamado por la justicia. Y después vinieron unos chinos rarísimos, que ofrecieron una fortuna, ¿verdad? Y después no tenían nada sólido. Es mucho más raro es irte a alquilar una empresa de este tipo sin conocer lo que pasa adentro, sin saber lo que hay que invertir. Eso sí que no tenían seguridad jurídica de ingeniero, porque eran de China comunista, ¿verdad? No No, tenemos sí, ni sí, relación. sí, lo que decía Luis, no había ni contacto. Pero acá yo creo que todo el mundo dice, ¿sabes qué? Andás, se para, agarra un rato, te lleva un montón de cosas y después desaparece, porque todos vienen y hacen la misma cosa. Ahora, conociendo la idiosincrasia de nuestra política y nuestra manera de gobernar, también puede suceder. Yo no descartaría que se deje así las cosas y no se tome ninguna decisión drástica al respecto. Y puede ocurrir, y lo que va a pasar es que estas 550 almas van a continuar penando y reclamando. ¿Y qué piensan hacer, Luis? ¿Algún pedido de nombramiento de otro interventor que pueda echar a rodar eso, que pueda buscar una empresa que venga a explotar a CEPAR? Porque mientras él tenga problemas judiciales va a ser muy difícil que usted solucione el problema. Lo que nosotros, así como al inicio habíamos ya mencionado, pedimos es que el gobierno se pronuncie qué quiere hacer con nosotros, que diga qué es lo que piensa hacer con la fábrica. Con la empresa primero. Con la empresa, porque al final es del Estado paraguayo las acciones. Por algo está reclamando. Bueno, pero ¿quién es esa parte del gobierno? Y ya con esto estamos cerrando, estamos en hora. ¿Quién es el gobierno que tiene qué parte del gobierno se tiene que ocupar de CEPAR? ¿Qué ministerio, por ejemplo? Entendemos nosotros de que debe ser la Procuraduría en este caso, acompañado por la Administración Judicial. Y a partir de ahí plantear algún tipo de solución. Asimismo, llegar a ver si la parte legal, si se puede definir que hoy está acéfala la parte que le nombró Abinader, por ejemplo, como interventor. No hay ningún juez, está solo, se tiene que volver a nombrar la terna. Ahora uno se explica por qué CEPAR está como está. O sea, nadie se quiere hacer cargo de esto. Bueno, sí, muchísimas gracias por venir. No, por favor, aprendimos algo, pero no encontramos ningún tipo de solución. Luis, muy amable también por No es venir. fácil, por la pero hay oportunidad. soluciones. No, por favor, hay que seguir hablando. No es fácil, pero hay soluciones. Yo creo que hay soluciones. Pero para eso el gobierno tiene que buscarse a Para eso hay entender que- el problema y a solucionar. Hay que tomar en serio el problema. Sí. Bueno, tenemos que cerrar el capítulo de esta noche, casi 10:30, 22:29 en la República del Paraguay. Alfredo, muchas gracias. Felicitaciones por el consultorio. Gracias. 30 años. 30 años del Centro de Hematología. Muy bien, muy bien. Se Andrés, felicitaciones. se pagó solo el edificio. Gracias, 30 Andrés. años. Mañana De nada. tempranito, a las 5 de la mañana, Monumental AM 1080, como todos los días de lunes a viernes. Buenas noches.